Y esta mañana está acá en el estudio y se lo agradezco mucho, Cristian Gurría. Él es el nuevo director general de Alsea, esta operadora de restaurantes de comida rápida y casual, muy grande, muy exitosos, tienen operaciones pues acá en México, en América Latina y por supuesto en Europa, que es motivo pues muy interesante, siempre me llama mucho la atención. Cristian, gracias por estar aquí. Rodrigo, gracias por la invitación, gracias a ti y a todos tus radioescuchas por invitarnos el día de hoy, muchas gracias. Es una empresa muy interesante. Hoy, ¿qué comprende? Comencemos por ahí. ¿Cuántas unidades operan y más o menos cómo está la operación? Claro que sí, Rodrigo. Mira, cumplimos 35 años en México este año, como decimos, entregando felicidad y experiencias llenas de sabor. Hoy tenemos presencia, tenemos en total 13 marcas, tenemos presencia, 13 países, 12 marcas, México, Argentina, Chile, Colombia, en Europa estamos en España, Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos, con casi 75,000 colaboradores más o menos y casi 4,800 tiendas entre cafeterías, restaurantes y establecimientos de comida rápida. Claro, y el componente más grande sigue siendo México, ¿no? Han ido creciendo mucho, por ejemplo, en la parte de Benelux de Europa que ahora mencionabas. Me acuerdo, eso sí que me llamó mucho la atención en su momento cuando compraron a Vips de España, ¿no? Así Que es. ya eran separados, bueno, ahora los tienen juntos bajo la misma compañía, pero eran dos historias que en algún momento se habían separado. Así es. Bueno, sí, México sigue siendo la geografía más importante, tanto en número de unidades como en la parte de ingresos. Sin embargo, en los últimos años Europa ha ido tomando también relevancia, como mencionas, con la compra en su momento de Grupo Vips, que incluía a Starbucks también dentro del portafolio. Y bueno, y como sabes, en el año 2019 también integramos la parte de Francia y Benelux con Starbucks dentro de nuestro portafolio. Entonces esto, bueno, nos ha permitido también seguir teniendo mayor presencia en Europa. Claro, y habla mucho de del éxito y la confianza que tiene Starbucks en Alsea, ¿no? Es decir, crecer en Europa no es un asunto menor. Me refiero a la excelencia operativa y obviamente el que tengan el interés de tener esa operación. Así es, mira, afortunadamente, y a mí me tocó llevar la operación de Francia en los últimos 6 años antes de tomar este nuevo rol, y afortunadamente fueron 6 años donde pudimos crecer, duplicamos el negocio en tiendas y también casi lo triplicamos en términos de EBITDA. Entonces nos ha ido bastante bien ahí, y también con España y consolidando los últimos años que hemos consolidado nuestra operación allá, nos ha ido bastante bien. Cristian, ¿cómo fue el reporte del segundo trimestre? Lo estamos comentando ahorita. Me sorprendió positivamente. Obviamente la parte de utilidades destacó. Comienzo por esa. ¿Por qué se dispararon tanto las utilidades? Mira, una de las principales palancas fue el crecimiento de mismas tiendas, cosa que en el primer trimestre habíamos tenido un trimestre que había arrancado un poco más lento y de alguna manera a lo largo del segundo trimestre vimos una recuperación en el consumo, sobre todo driveadas por marcas como Domino's Pizza y nuestro sector de restaurantes de full service o de casual, ¿no? Tanto en Europa como en México, que tuvieron una muy buena respuesta, sobre todo con todo lo que fue nuestras ofertas de valor. Tuvimos varias campañas de valor que supimos leer en el primer trimestre un poco cómo estaba comportándose el cliente y el consumo, y de alguna manera tuvimos la capacidad de ajustar las estrategias, las campañas para poder traer más tráfico a nuestras tiendas. ¿Qué fue? ¿Fue más volumen o el ticket más alto comparado segundo trimestre con respecto a primero en términos del... Básicamente tráfico y de alguna manera, mira, siempre somos muy cautelosos. Afortunadamente tenemos algunas formas de mitigar otros efectos, como ya sea tipo de cambio en este caso, o los temas de incrementos en salarios o los temas de incrementos en la canasta, ¿no? En el costo de ventas. Generalmente es parte de nuestro negocio, llevamos haciéndolo años, entonces de alguna manera nos permite mitigar esto y no pasarle necesariamente la factura al cliente, como lo mencionamos. Y básicamente a tu pregunta, tráfico nos ayudó con estas campañas de valor, como tenemos en Chili's 3 para mí, en Vips tenemos menú del día, en Domino's varias promociones, tanto para los diferentes canales como mostrador, como servicio a domicilio, que nos ayudó a reactivar el tráfico. Claro, y eso también te quería preguntar, porque recuerdo en la pandemia pues fue durísimo para todos. Pero una de las propuestas de valor muy fuertes pues fue el tema de la entrega a domicilio. ¿Esta se ha comportado y se ha mantenido? ¿Y cómo está hoy la mezcla, digamos? Pienso principalmente en México.
Mira, servicio a domicilio, como sabes, pues a raíz de la pandemia creció muchísimo. Hoy creo que nuestras marcas de alguna manera también son bastante amigables para que el producto viaje con calidad y como debe de ser a domicilio. Y hoy sigue representando una parte importante de nuestro. Cada marca es distinta, obviamente. Claro. En Domino's el servicio a domicilio es, te diría, de lo más importante, más o menos un 75-80%, pero el resto de las marcas, bueno, se comporta de manera distinta. Pero sí, el servicio a domicilio sigue siendo un canal importante para nosotros. Y entonces diríamos que el segundo trimestre con respecto al primero hay una cierta recuperación, hay ajustes operativos y en la estrategia que ya mencionabas. Así es. En cuanto a la propuesta de valor, el tráfico entonces es el que aumenta, el ticket se mantiene constante o ha caído un poco. No, mira, de alguna manera el ticket se mantiene constante. Vemos algunos ajustes dependiendo otra vez de estas ofertas de valor, pero cuando tienes oferta de valor te cae un poco el ticket. Crece un poco el tráfico, pero realmente se ha mantenido. No hemos visto una caída importante. Claro. Ahora, regresando a la utilidad, pasó de 157 millones a 1,025, 552%. ¿Qué explica, digamos, ese? Ahí tuvimos un contra año anterior, tuvimos un tema. ¿Había un ahí cargo con la contable? Utilidad. Así es. Entonces, básicamente, ahora sí que ni nos fue tan bien ni nos fue tan mal. El año pasado no nos fue tan bien y está tampoco tan mal, pero realmente es y un ahí ajuste. Es lo que lo dispara. Esto también ayudó ahí para el impacto en la utilidad neta. ¿Y la segunda mitad cómo la están viendo? Mira, estamos viendo un tercer trimestre muy similar al segundo trimestre. Te diría que esta estrategia de alguna manera le estamos dando continuidad. Traíamos también un efecto Semana Santa, primer trimestre, segundo trimestre, pero aquí la verdad es que estamos optimistas de la tendencia que estamos viendo, que es muy similar al segundo. Que cambió mucho con respecto al primer trimestre, ¿no? Es decir, cuando arrancamos el 2025, los primeros meses, sobre todo, me puedo imaginar febrero, pues se veía más complicado de lo que ha resultado. ¿Y cómo juega el tipo de cambio? Mira, sin duda el tipo de cambio, sobre todo en los insumos, nos impactó al principio, pero como tú lo has visto, un fortalecimiento del peso nos ha ayudado estamos viendo un tipo de cambio fortalecido, que obviamente nuestros insumos, una parte importante de nuestros insumos es importada, sobre todo el queso y el café, el queso para Domino's y el café para Starbucks. Entonces, esta parte, pues obviamente tiene un impacto positivo hacia el segundo semestre del 2025. ¿Y correlaciona con el gasto, más o menos? O sea, digamos, cuando el peso se depreció en la segunda mitad del año pasado, ¿eso impacta el consumo, digamos, que van registrando ustedes en las tiendas? ¿O no tanto? No, el tipo de cambio en cuanto al consumo, no, sí. No, realmente no tiene ningún efecto. Bien. No. Debo hacer un corte, Cristian, pero bueno, ahora regresamos para preguntarte acerca de qué significa esta nueva etapa en la que tú tomas el liderazgo. Obviamente eres un veterano, digamos, en Alsea, pero ¿cuáles son los retos que estás viendo, digamos, ahora en el liderazgo y qué significa, pues, que tomes ahora esta nueva responsabilidad que sin duda es bien importante? Sí. Está conmigo acá en el estudio Cristian Gurría, él es el director general de Alsea. Cristian, pues acabas de asumir esta responsabilidad como director general. ¿Qué significa y sobre todo qué implica en este nuevo momento que está Alsea con tu liderazgo? Claro, Rodrigo. Bueno, primero, después de 25 años en Alsea, sin duda, para mí es un honor tener la oportunidad y tener la confianza de los accionistas, del consejo para este nuevo rol, ¿no? Yo te diría que es una continuidad a la estrategia que tenemos hoy en Alsea. Es una estrategia de largo plazo, pero el foco puntual que te diría que esta dirección, esta administración nos vamos a enfocar primero es las ventas mismas tiendas, pero principalmente en tráfico. Hace algunos momentos hablábamos del rol que juega el ticket, pero para nosotros tráfico es el principal indicador donde nos habla de qué tan sano está nuestro portafolio. Claro. Entonces, seguiremos impulsando el tema de tráfico. Y yo te diría que en tráfico hay tres
acciones específicas. La primera es seguiremos remodelando nuestras tiendas. Vamos a traer un ratio de 2-1, es decir, por cada apertura remodelaremos 2 tiendas. ¿Esto qué quiere decir? Que si abrimos un promedio de 200 tiendas por año, estás hablando de casi 400 remodelaciones. Que nuestros clientes y nuestros colaboradores reaccionan muy bien ante esto. Tienes un payback muy positivo, así como un ROI también muy positivo cuando haces una remodelación. Una de las palancas más importantes es el tema de talento. Siempre hemos tenido un foco puntual en nuestros gerentes de tienda, que son los que verdaderamente mueven el negocio, y continuaremos con esto, es reafirmar nuestro compromiso con ellos, pero de manera todavía más intensa, más intencional, tanto con nuestros gerentes. Le llamamos equipos operativos de alto impacto, que implica el gerente de tienda, gerente de distrito, que es un gerente de zona, y un director regional que tiene otro. Entonces, esa te diría que son de las palancas más importantes, más. Hablábamos también de las campañas de valor, campañas como las que ya mencionamos en algún momento, y continuaremos con esto, siempre con el cliente, siempre escuchando y entendiendo a nuestro cliente en cada una de las geografías. Ha cambiado generacionalmente, pues una de las características de Alsea, o al menos las observo como periodista, es que pues van en distintos formatos, es decir, conoces prácticamente pues todos, ¿no? Me imagino que te debe faltar alguno por ahí, pero generacionalmente ha cambiado el tema de la parte de servicios, es decir, ¿qué tanto hay un cambio por generación en términos de la rotación en meseros, en gerentes de tienda, etcétera? ¿O realmente es consistente en el tiempo? Porque de repente hay eso, y siempre esta pregunta la hago porque pues hay distintas teorías, ¿no? Digamos, no teorías, pero formas de gestar el talento, que es qué tanto ahora pues es menos duradero el empleo, qué tanto no. ¿Cómo lo ves? Mira, afortunadamente siempre la rotación ha sido uno de nuestros indicadores principales. Está incluso en las cédulas de los ejecutivos, en las cédulas de los gerentes, por el verdadero foco que tenemos. Acuérdate que Alsea es para la gente, ¿no? Entonces, realmente, que es una de nuestras principales razones de por qué Alsea ha sido exitoso a lo largo de estos 35 años. Entonces, te diría al contrario, estos indicadores de rotación y estabilidad gerencial, que es lo que medimos, estabilidad es cuánto tiempo se mantiene un gerente dentro de la misma unidad, y la rotación es el número de bajas o contrato plantilla. Y seguimos viendo indicadores muy positivos, incluso en nuestras marcas del sector de QSR, como son Burger King y Domino's, que es el sector generalmente con los niveles más altos. Tenemos rotaciones por debajo de los 80% que en el sector, y otras marcas con 40, 50. Entonces, este es para nosotros un foco claro. Y es como aseguramos que nuestros colaboradores estén bien, se sientan bien. Y como mencionabas, creo que la constante es que a la gente le gusta que la traten bien, ¿no? Yo creo que si existen algunas prioridades, ¿no? A lo mejor hoy a los nuevos jóvenes hay cosas más importantes en su paquete de beneficios que lo que era antes, ¿no? Pero de alguna manera es esta capacidad que tenemos de flexibilizar y adaptarnos para cubrir eso. Pero te diría que ese es uno de los indicadores más importantes que vemos mes a mes. ¿Cuál sería la evaluación en términos de la competitividad laboral mexicana? Por un lado, en términos de talento, pero también en la estructura de las cosas. Es decir, hemos visto una serie de reformas acá en México, pero si uno se va a España, pues la carga social es muy fuerte. O en América Latina no tengo tanta claridad porque hay muchas variaciones, pero ¿cómo se ve México en el universo Alsea en la parte de la competitividad laboral del país? Mira, de alguna manera creo que siempre buscamos ser el empleador preferido, y tenemos tenemos una encuesta que le llamamos ECO, que es una encuesta que hacemos con un NPS o un famoso Net Promoter Score, donde vemos el nivel de enganche o el nivel de compromiso de nuestros colaboradores en nuestras tiendas. Esto lo medimos cada año. A partir de esto se hace un plan de acción, y en función de eso, este plan de acción integra a los colaboradores, y al final del día, déjame poner de lado que obviamente tenemos un paquete de compensación y beneficios atractivo,
que eso también, si le sumas la parte de desarrollo, que un chico que llega con ninguna experiencia, que recién salido de la secundaria o la prepa, que puede integrarse en alguna de nuestras marcas y en un periodo relativamente corto puede llegar en 3, 4 años a ser un gerente de tienda e ir subiendo a lo largo. Entonces, más allá de estos incrementos, este paquete de beneficios y prestaciones, tienes los mismos que son por desarrollo. Y como constantemente estamos creciendo, siempre hay oportunidades. Te diría que gente es algo que para nosotros es el motor más importante. Sí, creo que es indispensable. Y, por ejemplo, en el tema en Europa que a ti te tocó, ¿cómo funciona? Es decir, supongo que es distinto porque además hay menos fuerza laboral disponible, ¿no? En el caso de México somos un país relativamente joven todavía, 29 años de edad promedio. En Europa, en Francia, pues no lo tengo tan claro, pero deben andar 38, casi 40 años. Sí, es un país joven. México es un país más joven. Mira, la realidad es que adaptamos nuestra oferta laboral según las diferentes geografías, tanto la parte que es la parte de la legislación laboral que aplica en cada país. Tú sabes que hay países como Francia que tienen una fuerza social distinta. Afortunadamente hemos sabido adaptar nuestros modelos. Lo mismo pasa en algunos países de Sudamérica, ¿no? Entonces te diría, ahí tenemos esta flexibilidad. Y el crecimiento se da en múltiples geografías. Y también hay una parte, tú sabes que con todos los cambios en la legislación laboral y que la reducción de jornadas y una serie de iniciativas que México está en este nuevo proceso, como otras geografías donde ya tenemos mucha experiencia, esto nos ha permitido adaptar nuestro modelo a modelos con mayor productividad y también dotar a la operación de herramientas tecnológicas, ¿no?, que les permite hacer más fácil su trabajo, ¿no? Claro. Cristian, ¿qué hay con respecto a nuevos formatos? Habían anunciado que viene Chipotle, por ejemplo, Correcto. a México, que es muy exitoso en los Estados Unidos. ¿Vienen otros y cuál es la expectativa, por ejemplo, en Chipotle? ¿Cuántas unidades y cuál será la estrategia? Sí, mira, como sabes, siempre somos bastante inquietos. Sí. Parte de nuestro ADN es constantemente buscar oportunidades y de alguna manera asegurar rentabilizar nuestros portafolios, como yo lo digo, las tiendas correctas, con las marcas correctas, en las geografías correctas. Como sabes, tenemos el ejemplo que desinvertimos en España con BK hace un par de años. Ahora viene Chipotle, que se integra en nuestro portafolio en México. Debemos estar abriendo las primeras tiendas en el primer semestre del 2026. Y bueno, mira, Chipotle viene, y siempre lo aclaro porque hace un poco de... Sí. Nosotros no venimos a competir con el taco, no es el sector. Yo creo que aquí Chipotle viene con una oferta, a posicionarse con una oferta que no necesariamente existe en México en el sector fast casual, que es entre el QSR y el casual dining, con una oferta de valor muy, muy buena, calidad, precio y con ingredientes frescos, comida preparada al momento, saludable. Entonces, de alguna manera viene a ofrecer esto y creemos que es poco intensiva en CAPEX. Firmamos un acuerdo con la gente de Chipotle en Estados Unidos. Entonces, la marca es poco intensiva en CAPEX. Entonces, esto nos permite, ¿por qué no?, apostarle a una marca como esta que es tan exitosa. Claro. ¿Y cuántas arrancarán en el primer semestre del otro? Mira, la intención es abrir de 3 a 4 durante el 2026. Pero como digo yo, hay que abrir la primera bien y ya de ahí vengo y te cuento. Claro. Te veo allá. ¿Qué va marcando en México tendencias de consumo? Es decir, pues supongo que la van a abrir estas primeras pues en la Ciudad de México será. A veces Monterrey también es muy interesante porque es un consumidor, no sé si más sofisticado, pero más cercano a los patrones de Estados Unidos. Y conoce los conceptos. Exacto, ¿no? Sí. Hay conceptos que llegan primero allá y luego bajan a la Ciudad de México. Pues mira, a veces depende de tener... A veces dices, hay que empezar aquí, sí, pero el local correcto está acá, ¿no? Entonces, claro, depende a veces de que contar con la ubicación adecuada y de repente te llega la mejor. Por ejemplo, acabamos de abrir Cheesecake Factory en Angelópolis, en Puebla, 10 años después. Y hubiéramos querido estar ahí 5 años antes. Pero, o sea, al final no te puedes equivocar en estos conceptos con la ubicación. Entonces, afortunadamente en Puebla nos ha ido extraordinariamente bien, con Cheesecake muy bien recibido. Y bueno, pues esto nos motiva y nos confirma la importancia de asegurar el local, ¿no? Y claro, el lugar correcto. Y Guadalajara, que es otra de las plazas grandotas. Ya por último, Cristian,
en términos de esta parte de liderazgo, ¿qué le dirías? Es un universo muy grande, 75,000 colaboradores. ¿Cuál es el mensaje, el día uno que seguramente ya les diste, pero cómo lo comunicaste hacia allá afuera y cuál fue la estrategia? Desde el punto de vista del liderazgo que ahora tomas. Mira, más allá de mis 25 años, estuve 5 meses en un onboarding, en una inmersión completa a lo largo de todas las diferentes geografías, marcas y sobre todo te diría escuchando a los colaboradores y escuchando a los clientes. Y colaboradores de todos los niveles, desde colaboradores de tienda hasta directores, igual clientes en todas las geografías. Y yo te diría, creo que lo más importante es siempre asegurar que estamos enfocadas nuestras decisiones, enfocadas en el cliente y a través de nuestros colaboradores. Yo te diría, no hay más. Y en eso, y de ahí te puedo desmenuzar la estrategia, claro. pero esos serían los 2 puntos centrales. Cristian, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Espero que Rodrigo. sea la primera de muchas entrevistas, Claro que sí. porque es una empresa fascinante y gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Gracias a todos tus radioescuchas.